Durante su transmisión en vivo, Jimin comentó que la resolución del video era mejor que antes porque había cambiado de teléfono. Contó entre risas que solo le estaba creciendo el cabello por la parte de atrás y mencionó que había asistido al concierto de Jin-hyun, el cual le pareció increíble. Mostró una guitarra que, según dijo, le había regalado Ryan, aunque confesó que no sabía tocarla y que solo conocía 1 o 2 acordes. Jimin explicó que se sentía muy bien últimamente. Comentó que había comprado un soporte para el teléfono, pero resultó ser más grande de lo que esperaba, por lo que le resultaba un poco incómodo ver la pantalla. Mientras hablaba, seguía mirando el menú en su teléfono viejo para decidir qué comer. Dijo que siempre pedía en el mismo lugar y que ese día había comido un kimbap triangular. Entre risas, mencionó varias veces que Taeyong había dicho que se uniría al live, pero que aún no aparecía. Se preguntaba en voz alta dónde estaba y si solo estaría mirando la transmisión. En un momento recibió una llamada de Taeyong y se preguntó si al contestar se cortaría el directo. Dijo que tenía mucha hambre y volvió a preguntar por qué Taeyong no llegaba todavía. Finalmente, Taeyong se unió al live. Jimin le preguntó si podía escucharlo bien y Taeyong respondió que sí. Ambos comenzaron a conversar de manera relajada. Taeyong bromeó diciendo, «Jimin sí, mi identificación te la doy». Jimin se rió y dijo que iban a jugar juntos, mientras Taeyong respondía con un «Es un secreto». Entre bromas, Jimin dijo que no jugaría con él, y ambos siguieron hablando sobre qué juego escoger. Jimin comentó que si hubiera sabido con anticipación que participaría en el concierto de Jin, habría intentado bajar más de peso, ya que fue algo muy repentino y no tuvo tiempo de prepararse. Taeyong se disculpó, riendo. Jimin luego le pidió que revisara los mensajes en su celular para poder entrar correctamente al juego. Durante la transmisión, tuvieron algunos problemas técnicos. Taeyong preguntó si debía usar otra conexión y Jimin le respondió que sí. Taeyong bromeó sobre si el nivel del juego era demasiado difícil, a lo que Jimin negó con la cabeza. Se reían constantemente. Jimin fue a buscar agua y, mientras tanto, Taeyong seguía intentando conectarse. Cuando por fin lograron entrar al juego, hablaron sobre poner música de fondo. Jimin mencionó que la canción que sonaba había sido hecha por ARMY y dijo que le parecía buenísima, destacando el talento de sus fans. Ambos se divirtieron un rato jugando, pero poco después, la pantalla de Taeyong se apagó. Jimin se mostró confundido y empezó a preguntarse qué había pasado. Se preguntó si había sido él quien lo había expulsado del juego o si se había desconectado solo. Intentó invitarlo de nuevo, pero no supo cómo hacerlo. Dijo que el teléfono se estaba calentando mucho, probablemente porque estaba cargando y haciendo el directo al mismo tiempo. Explicó que habían decidido jugar porque, mientras hablaba con Taeyong, vieron el directo de Jungkook y pensaron invitarlo también a jugar. Sin embargo, Taeyong desapareció repentinamente. Jimin lo llamó varias veces, incluso en inglés, diciendo «Taeyong, come back, please», pero no obtuvo respuesta. Supuso que tal vez había tenido problemas de conexión por la tormenta, ya que Taeyong le había dicho que todos los jugadores en su sala se habían ido. Después, Jimin comentó que un Dongsaeng le había pedido unos días de vacaciones del servicio militar, así que pensaba ir a visitarlo. Dijo que llamaría a Taeyong después del live. Habló también sobre la grabación que había terminado recientemente. Mencionó que todavía no habían hecho la mezcla y que tenía mucha curiosidad por la reacción de ARMY cuando la escucharan. Prometió que intentaría dar spoilers en el futuro, aunque bromeó diciendo que no sabía cómo hacerlo. Mientras seguía conversando con los fans, preguntó si tenían hambre y se disculpó riendo. Comentó que comer era algo demasiado delicioso y disfrutó un poco de comida durante el directo. Mostró una muñeca y explicó que no era realmente una muñeca cualquiera, sino algo que le había regalado Ho Suk-hyun hace mucho tiempo, cuando empezaron a vivir separados. Contó que al principio le daba miedo y la dejaba frente al ascensor para que saludara con la mano, pero que ahora ya no le asustaba. Reflexionó un poco y dijo
que, aunque mantener una dieta forma parte de su trabajo, es importante vivir feliz y no complicarse demasiado con eso. Luego bromeó sobre por qué las muñecas parecían estar besándose, diciendo que quizás así daban menos miedo. Cuando le preguntaron si se teñiría el cabello de rosa, se rió. También comentó que le resultaba difícil pronunciar la palabra world y que, aunque alguien intentó enseñarle, él solo podía decir word, pero que así había quedado bien en la canción. Recordó que en el concierto de Jin hacía mucho frío, que las manos y la nariz se le congelaban y que le preocupaba que las ARMYs también tuvieran frío. Agradeció a todos los que ayudaron y elogió a Jin por su presentación. Dijo que había sido divertido subir al escenario de forma inesperada y que, aunque no estaba preparado, se lo pasó genial. Hacia el final de su transmisión, leyó un comentario que llamó especialmente la atención de todos. Si Jikook es real, frunce la nariz. ¿Jikook? ¿Jimin? ¿Jungkook? Fue un momento breve, pero suficiente para encender la emoción entre los fans. Resulta imposible pasar por alto el detalle de que entre miles de mensajes que aparecen sin parar durante sus lives, como el propio Jimin ha mencionado en ocasiones anteriores, justamente eligiera leer ese. No fue cualquier comentario, fue uno relacionado con Jikook, el dúo que tanto cariño y atención ha despertado a lo largo de los años. El simple hecho de que Jimin haya pronunciado esas palabras y con una expresión tan natural deja entrever que sabe perfectamente lo que provoca en el público. No es casualidad. Él es consciente del impacto que tiene cada gesto, cada palabra, y especialmente cuando se trata de algo que involucra a Jungkook. Si en algún momento llegara a subir un video o una foto frunciendo la nariz, sin duda sería una señal juguetona, una forma silenciosa de comunicarse con quienes han seguido sus pasos desde hace tanto tiempo. Las interacciones entre Jimin y Jungkook siempre han tenido una energía especial. No necesitan palabras para transmitir cercanía. Basta una mirada, una sonrisa o un gesto mínimo para que los fans sientan esa conexión tan particular entre ellos. Durante su transmisión en vivo, Jungkook saludó a los espectadores con entusiasmo. Mientras leía los comentarios, exclamó divertido: ¡Oh! Leo los comentarios así y ¡hola! Riendo, añadió que era un gusto conocerlos a todos y que a partir de ese momento podrían llamarlo John Jungkook el streamer. Comentó que la transmisión estaba un poco demasiado brillante, así que ajustó la iluminación para que se viera más oscura. Dijo que se sentía muy divertido hacer el directo y que gracias a su laptop podía leer los comentarios con facilidad. Bromeó diciendo que ese día también haría Kancho, aunque notó que la cámara no enfocaba del todo bien. Pensó en poner música de fondo y contó que había estado probando el setup la noche anterior. Como recientemente habían tenido el concierto de Jinhin, decidió escuchar una de sus canciones y preguntó si los fans podían oírla bien. Mientras leía los nombres que aparecían en pantalla, comentó que ese día estaban apareciendo muchas fotos en lugar de nombres y, entre risas, exclamó: «Jungi». Después dijo que el nombre de alguien no había aparecido y que había fallado otra vez, bromeando con la situación. Apagó una función del audio que estaba generando ruido y comentó que con la forma en que estaba hablando y la cámara enfocando, parecía un presentador de televisión. Una vez que todo estuvo funcionando correctamente, se preguntó qué debía hacer, ya que no tenía nada planeado en particular. Recordó que el día anterior había sido Halloween y decidió probar el juego Poppy Playtime 1. Dijo que le daría una oportunidad, aunque mencionó que prefería que su nombre de usuario no apareciera en pantalla. Pensó en probar otro juego, pero admitió que tenía miedo porque le parecía demasiado aterrador, así que decidió no hacerlo. Mientras ajustaba la configuración, habló con los espectadores, riendo al encontrar cosas inesperadas en el juego, como el año de Udon. Luego se preguntó qué personaje debía elegir y, al ver uno que le pareció muy lindo, escogió un gorila. Comenzó a jugar y al notar que algunos jugadores estaban peleando entre sí, exclamó divertido: «Oigan, ¿por qué están peleando entre ustedes si son del mismo equipo?».
El juego terminó rápidamente y Jungkook rió diciendo, «Ah, este mocoso». Decidió repetir la partida, pero con un mapa diferente, ya que la anterior había terminado demasiado pronto. Revisó la configuración para asegurarse de que todo estuviera en orden y descubrió que había micrófonos disponibles, lo que lo sorprendió. Durante el juego, gritaba emocionado frases como «¡Apúrense y suban!», «¿Quién ganó?», o «¿El gorila ganó?». Se divertía mucho, aunque mencionó que las partidas individuales terminaban muy rápido. En medio de la partida exclamó «¡Oh, Chim Chim!», al parecer al ver algo que le recordó a Jimin. Mientras seguía jugando, se quejaba de manera graciosa cuando algo no le salía bien. «¡Nada funciona! ¡Por favor, por favor! ¡Ah, hey! ¡Morí otra vez! Ni siquiera llegué a la mitad». Admiró a uno de los jugadores diciendo «Ah, eres realmente bueno», y decidió cambiar la configuración nuevamente. Luego pidió a los demás jugadores que salieran del juego, bromeando con que el año de Udon podía quedarse. Jungkook quiso probar otro modo y anunció «¡Juguemos fútbol! ¡Sí, fútbol!». Se encargó de configurar los equipos y, entre risas, preguntó qué era Roblox, comentando que había oído hablar de ese juego antes. Durante el partido se mostró sorprendido por las habilidades de los demás jugadores. «¿Por qué son tan buenos? ¡Qué demonios!». Dijo que él también era bueno, pero solo lanzando y rodando, y continuó riendo mientras jugaba. Con entusiasmo daba indicaciones a sus compañeros de equipo. «Lánzalo y grítalo, tienes que atraparlo». Y luego celebraba diciendo «¡Eso es! Bien, nuestro equipo es muy bueno». Con su acento de Busan, animó al grupo gritando «¡Vamos a hacerlo bien!». Al final, comentó entre risas sobre su cabello largo y celebró la victoria. «¡Ah, genial! ¡Ganamos!». Dijo que eso sería todo por el juego Party Animals por ese día y decidió terminar esa parte del directo. Luego se preguntó qué podían hacer a continuación y propuso ver YouTube o algunos shorts. Dudó un poco sobre qué juego probar después y confesó que los juegos de terror le daban mucho miedo. Mencionó otros títulos como Battleground y Valorant, pero dijo que no sabía cómo jugarlos y que tendría que practicar. Consideró jugar Backroom, aunque bromeó diciendo que no deberían hablar en inglés porque no lo hablaba bien. Luego pensó en descargar los capítulos siguientes de Poppy Playtime, pero confesó que tenía miedo porque se veían muy aterradores. Mientras esperaba que se descargaran, repitió varias veces que le daba miedo, pero que aún así lo haría. Comentó que le gustaba un personaje en particular y dijo que no veía bien, así que pensó en traer sus gafas. Mientras seguía jugando, expresó que todos en el juego eran rapidísimos y que él quería tener una sensibilidad más alta. Con tono divertido, se quejaba del ritmo rápido del juego y repetía que no podía ver bien sin sus gafas. Entre risas, dijo, «Quería hacerlo en el campo grande, pero es muy difícil y me da miedo. Tiro de predicción, tiro de predicción». Luego gritó con entusiasmo, «¡Vamos, vamos, go, 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 go!». Continuó jugando mientras se lamentaba de no ser muy bueno en algunas técnicas, diciendo, «Me duele. No soy bueno en Scalp. ¿Cómo se hace eso? No puedo esquivar el dinero». Durante el live, Jimin, V y Jin también dejaron comentarios. Finalmente, decidió terminar la transmisión mencionando que pronto sería el concierto de Jin y que no quería perderse ese momento. Se despidió de sus espectadores con su habitual amabilidad y energía, cerrando otro directo lleno de risas, espontaneidad y calidez.